O somos conservadores o somos liberales. No hay medias tintas. No, señor presidente. Soy un ciudadano libre. Y no, no soy neoliberal o conservador. Lejos de buscar la unidad de los mexicanos para sacar adelante el país como lo haría un auténtico líder, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esto. Ahora con los hechos de Guadalajara, de Jalisco, un intelectual orgánico, Lucas Krause Alamán, tomó partido, o mejor dicho, reafirmó su conservadurismo. Y así otros. Qué bueno que se definan, nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde. No es tiempo de simulaciones. O somos conservadores o somos liberales. No hay medias tintas. Lo que decía Ocampo, ese gran liberal, Melchor Ocampo, aplica ahora. Decía, los liberales moderados no son más que conservadores más despiertos. Es decir, no hay para dónde hacerse. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción, o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos a costa del sometimiento y del empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos. Es tiempo de definiciones. Este es un discurso absolutista, es un discurso autoritario, que revela una profunda intolerancia al disentimiento, aunque pretenda hacer creer lo contrario. No, señor presidente, soy un ciudadano libre. Y no, no soy neoliberal o conservador, pero no apoyo su forma de gobernar. Sencillamente no estoy de acuerdo con usted, ni con sus reformas, ni con sus modos, para que lo entienda mejor. Ya muchas veces se ha repetido antes, dividir al país en buenos y malos, según su visión, en términos de blanco y negro, no le conviene a nadie, más que a usted. Sepa esto, si usted nos convoca a decantarnos por alguna postura en particular, yo opto por transformar al país, a mi país, en aquel país que todos deseamos, pero no a través de su proyecto de transformación, el cual es una absoluta farsa, que no respeta más ley que la que sale de su imaginario o sus ocurrencias o sus fobias. Su proyecto no es de transformación, es un proyecto meramente de acaparamiento del poder político. ¿O acaso, dígame, dónde están esas reformas en materia económica que tanto prometió? ¿Dónde están esas reformas de competencia económica? Las reformas fiscales que tanto necesita este país con urgencia. O reformas energéticas que van a transformar al país. Cambiando las reglas del INE o de las leyes electorales, los mexicanos viviremos una vida más digna
o más segura? Regalando dinero de manera permanente, solo se provoca que más gente sea sometida a su voluntad. Situación que no transforma nada, solo provoca un cambio de amo que dicte las nuevas reglas. ¿O es usted demasiado ingenuo para no darse cuenta? O con todo respeto, ¿es usted demasiado hipócrita para hacerse el tonto? Mujeres y hombres libres es lo que México necesita. Y eso sería una verdadera transformación. Y no lo que usted propone. Más gente sometida, más gente comprada, más gente conformista, más gente sometida a la voluntad de un poder en turno, que en este caso es el suyo. Ese es el México que usted quiere. Ese es el México que hemos tenido siempre. Y no me diga que no, porque eso es justo lo que usted está haciendo. Y eso es justamente, como ya lo dije, lo que hemos tenido los últimos 50, 100 años. Yo no veo reformas que tengan que ver con una revolución tecnológica o económica que incentive la inversión privada, nacional o extranjera. Veo más terrorismo fiscal que nunca, con amenazas directas, tanto del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, como de la propia jefa del SAT. ¿Ese es el México libre que usted quiere? ¿Ese es el México libre que usted propone? ¿O esa es la libertad acaso que usted pregona? Pero tiene usted razón en una cosa. Ya basta de simulaciones. Deje de fingir que puede con el cargo y renuncie. Renuncie usted a la encomienda que le conferimos ya hace 2 años todos los mexicanos, o por lo menos una buena parte. Sea honesto, mire sus resultados y cuestiónese. ¿Ese es el México que usted tenía en mente cuando criticó el crecimiento económico de lo que usted llama el periodo neoliberal? Y que incluso lo calificó de fracaso completo, según sus propias palabras. Sobre esas bases está nuestro plan. Más inversión pública, más inversión privada, ¿sí?, nacional, y más inversión extranjera. Sí. Para no crecer al 2, sí, como ha sucedido en los últimos 30 años, ¿sí?, que ha sido un fracaso la política económica, ¿sí? Mediocre. Fracaso completo. Sí. O sea, México es, ¿sí?, en materia económica, uno de los países con menos crecimiento en el mundo. Por eso, digo, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Lo quiero decir, sí. O sea, porque se ocultan estas cosas, ¿no? O sea, es decir, poco crecimiento, no, cero. O sea, porque si descontamos el aumento en la población, ¿sí?, no es el 2%, es cero. Per cápita. Sí, bueno. Per cápita. Entonces, ha sido un fracaso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por cierto, hablando de hipocresía y de simulaciones, solo para que quede constancia en este video de que se habla con sustento y sepa usted que no olvidamos. Mire esto. Muchísimos contrapesos. Hablando de la democracia participativa, el principal contrapeso es el poder legislativo. O sea, pero además, no hay contrapeso ahí. Sí, No hay contrapeso. En el legislativo en estos momentos no, pero sí tiene que haber contrapeso. Tiene que haber un equilibrio, te contesto tu pregunta inicial, entre lo que es la democracia representativa, que se usaba mucho, ¿sí?, de manera formal. Se usaba. Está en la Constitución. Sí, pero se usaba mucho para Falsamente, legitimar dice. todo. O sea, ya me elegiste y yo, ¿sí?, puedo hacer lo que quiera. Es decir, si tengo el control, como sucedía, absoluto de los legisladores. Pues así se aventaron todas las llamadas reformas estructurales. Estábamos hablando de la consulta energética. ¿Y eso no es democrático? ¿Por qué no se preguntó? ¿Pero eso no es democrático? ¿Que el Congreso haya pasado por mayoría la reforma energética? Sí. Democracia representativa, no participativa.
En otro fragmento de esa misma entrevista, dijo esto. Que efectivamente vamos a poder crecer más el año que entra. Y si es así, ¿cómo? Porque se necesita más inversión. Pues, ¿cómo se va a lograr? Sí, ¿Usted cree que sí vamos a tener, vamos a crecer más? Vamos a crecer más. Más que este año. Claro, porque no va a haber corrupción. O sea, imagínate, a ver, ¿cuánto te significa del producto la corrupción? Sí, que ya no va a haber. O sea, la gran apuesta es que sin corrupción nos vamos a ir al 4%. Nos va a rendir el presupuesto. Mira, va a aumentar la inversión pública. ¿Sí? Vamos a tener más inversión pública. Poco. Pero... Sí, pero vamos a tener más. Pero necesitan los privados. A ver, no alcanza con la inversión pública. No. Okay, ¿sí? Correcto. ¿Sí? Vamos a tener más inversión privada. Sí. Tampoco alcanza con la inversión pública y con la inversión privada. Necesitamos también más inversión extranjera, ¿sí? Para crecer. Sí. Bueno. Señor Andrés Manuel López Obrador, yo lo conmino a que se vaya ya. Deje ya el cinismo a un lado y permítanos salvar lo que queda de México. Apelo a la honestidad que alguna vez tuvo, si es que alguna vez fue real. Y no se ofenda por mis palabras, porque le recuerdo que disfrazar las cifras, ocultar información, tergiversar los datos, descalificar la crítica, clasificar informes relevantes que deberían ser de conocimiento público y proteger corruptos mientras continúa sosteniendo un discurso de honestidad y combate a la corrupción que no existe, y exigir a los mexicanos un estilo de vida que ni sus más cercanos, ni mucho menos sus hijos tienen, eso es deshonesto, señor presidente. Eso es mentir. Y a mí me tienen harto sus mentiras. Esto es Revolución y hasta la próxima.